tomamos contacto con Javiera Arce, politóloga de la Universidad de Valparaíso, que nos acompaña desde Londres. Javiera, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes para ti, ¿cierto? Sí, son las 4:30 ya. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a lo que teníamos anunciado. Gustavo Petro, exguerrillero, dirigente de izquierda, tiene hartas tareas bien difíciles en Colombia. ¿Cuáles son para ti las más complejas que va a enfrentar? A ver, pensándolo en el panorama que tiene Colombia, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una que tiene que ver como la transición finalmente desde esta crisis sanitaria que hemos tenido todos los países y tratar de estabilizar económicamente el país. Pero además ellos tienen un conflicto interno desde hace muchas décadas que tiene que ver con la presencia de la guerrilla y los distintos subgrupos que existen en el país, y llevar un proceso de paz también. Entonces ahí un poco se expresa en esto que plantea la vicepresidenta Francia Márquez respecto a esto de el vivir sabroso o el vivir dignamente, como uno de los elementos fundamentales también de este gobierno, y que este gobierno además plantea el hecho de producir en vez de extraer. Ese también fue uno de los lemas más importantes de su campaña, en que el mismo Gustavo Petro se niega a que, por ejemplo, Colombia, pero en general toda América Latina, siga dependiendo de los commodities y la extracción finalmente de materias primas. Javiera, Gustavo Petro, tú ya lo decías, tiene hartos, digamos, frentes abiertos, la violencia, la economía, la pobreza, pero también la reconexión con una sociedad que está profundamente fracturada. En ese sentido, ¿qué rol cumplirá, crees tú, Francia Márquez, vicepresidenta del país, que sabemos tiene, digamos, también hace historia por ser la primera afrodescendiente en un cargo de esta magnitud? Sí, ella representa todo lo que tiene que ver como con la conexión con el mundo popular finalmente, con una sociedad además marcada también por las desigualdades sociales y las inequidades, pero también Colombia es un país muy conservador. O sea, si pensamos un país profundamente católico, un país además que estaba muy acostumbrado a que partidos de derecha lo gobernaran, llegando así como en su punto máximo finalmente con el tema de Uribe y el antecesor finalmente de Petro, Duque, que también eran bastante fuertes, eran derechas muy radicales, se podría decir. Y el único avance que hubo hacia un proceso de paz y reconciliación fue con Santos. Y ya sabemos cómo terminó ese plebiscito, donde termina finalmente haciéndose una especie como de plebiscito también sobre su gobierno, no necesariamente sobre el proceso de paz. Entonces ahí también hay un quiebre, son liderazgos que llegan desgastados. Y bueno, y como conversábamos con una colega ayer, un poco el hecho de que Petro haya llegado a este nivel o a esta segunda vuelta se debe precisamente a este desgaste que hay de quienes están en el poder. Se podría decir como esta desventaja de las y los incumbentes, porque al estar en el poder lo que hace es que inmediatamente tú pierdas popularidad. Entonces, cuando vas a competir, ya sea por una reelección o cuando pongas personas que van a continuar con tu gestión, que sean de tu misma coalición, llegan bastante desgastados. Entonces sería algo así como esta desventaja del incumbente, y por lo tanto se abre esta opción a que llegan dos personas muy random. Una era este otro personaje que era de extrema derecha, claro, que como candidato dejaba bastante que desear, y por el otro lado estaba Petro. Entonces claramente había una distancia y era como muy random la situación. Entonces la gente, al ver estas alternativas, decide irse por Gustavo Petro finalmente en vez de Hernández. Javier, el gobierno de Petro, sabemos, no oculta su buena relación con el presidente Boric, que es considerado también parte de lo que muchos llaman la nueva izquierda latinoamericana. ¿Qué diferencia esa nueva izquierda de la izquierda del pasado? Algunos incluso aseguran que hay que hablar de nuevas izquierdas en plural. Yo estoy más de acuerdo con eso. Porque si uno analiza, por ejemplo, a nivel latinoamericano, tú tienes distintas izquierdas. Tienes unas izquierdas como, se podría decir, como más clásicas, como es el caso de López Obrador en México, que en realidad es como un revival del PRI,
donde además él está muy débil porque se lleva muy mal con estas nuevas identidades, por ejemplo, ya que hablábamos de Francia Márquez, que es muy feminista, es del movimiento afrodescendiente de reconocimiento, que es un poco a lo que va la izquierda también de Boric. Las feministas se llevan muy mal con López Obrador. Y en México se ha generado toda una atmósfera muy compleja de esta izquierda que es más bien algo más con más viejas prácticas que nuevas prácticas y con una verborrea un poco acentuada de parte del presidente, donde hace todos los días una conferencia de prensa en la mañana, donde ya empieza a tratar a la gente, a sus adversarios políticos de traidores, empieza a generar ciertas incomodidades también en la prensa. Entonces es una izquierda totalmente distinta al mismo presidente Boric, que el presidente Boric lo que trata de hacer es calmar un poco las aguas, siempre tratar de avanzar, llegar a consensos, pero se esperaría una agenda de transformaciones, que eso también es un poco lo que lleva. En el caso de Petro también hay que verlo actuar ahora, cómo va a ser, porque los partidos y los comportamientos políticos también cambian una vez que se está en el poder. Los partidos de izquierda tienden a matizar sus propios programas porque se está en coalición y muchas veces las disposiciones institucionales y estructurales de los estados no permiten avanzar con la velocidad que se quisiera, particularmente en las reformas o transformaciones que se prometen. Y ahí es lo complejo, porque la mayoría de las democracias de América Latina no están pasando por una buena reputación, y te traje algunos datos que creo que te pueden ser de utilidad para analizar en este contexto. El año 2021 el Latino Barómetro hizo un análisis a nivel latinoamericano, y 7 de cada 10 personas en la región están descontentas con el funcionamiento de la democracia. Eso es bastante, sí, ¿ya? Y un 49% de las personas entrevistadas a nivel latinoamericano apoya la democracia como sistema de gobierno. Es decir, claro, llegan las elecciones, están estos sistemas de estas elecciones, pero hay una especie como de transformación de gobierno, un cambio de paradigma, pero ese paradigma tampoco satisface los anhelos de la población. No sé si me explico. Sí. Entonces eso va desgastando precisamente estas grandes esperanzas que existen de cambio hacia estos liderazgos, y después terminamos dándonos golpes muy fuertes, como lo que pasó cuando vimos en Brasil que salía gente como Bolsonaro, por ejemplo, claro. O como en Chile también hubo la posibilidad de que la extrema derecha entrara al poder. Javiera, quería hablar de algo que tú mencionabas ahí. Este fenómeno en octubre, la de las nuevas izquierdas, entre comillas, podría consolidarse con las elecciones en Brasil, donde Lula da Silva, sabemos, es el mejor posicionado. ¿Qué específicamente impulsa a los brasileños para decidirse nuevamente por Lula? Es bien interesante tu pregunta, porque lo que observamos de Bolsonaro en particular y el proceso en el cual él llega al poder, él se aprovecha de una ausencia institucional, de una crisis política que hubo el año 2016 con este impeachment que saca a Dilma Rousseff del poder y ponen en su reemplazo al vicepresidente, pero además detrás de un proceso de una acusación, además un poco no tan verídica, que se llama esta figura como de pedaladas fiscales, que son como se habla como de bicicleta maquillaje fiscal. Claro que se traspasan fondos, o sea, tampoco hubo corrupción de parte de Dilma Rousseff. Entonces fue muy fuerte el proceso, se aprovecha un debilitamiento y por secretaría, esto ya queda demostrado, inculpan a Lula de un acto de corrupción, este fiscal de apellido Moro, que después se hace del Ministerio de Justicia del nuevo presidente Jair Bolsonaro. El problema es que la capacidad institucional de Jair Bolsonaro es bastante débil, como dicen los brasileños, porque él ha demostrado ser inconsistente en varias de sus políticas. Sus colaboradores además abundan mucho en materia de negacionismo, y esto se vio muy evidente, esto fue muy evidente durante la pandemia, donde hubo tendencias al negacionismo también mientras estaban muriendo personas, donde él mismo decía o esparcía fake news, pero que eran muy a su estilo, porque él gana a través de las fake news.
Y claramente empieza a existir un descontento hacia los sectores, no solamente de los sectores populares de Brasil, sino que también de los sectores intermedios. Y en esta situación, Lula ya queda con capacidades de competir. Sin embargo, se puede decir que al igual que la mayoría de los sistemas de partidos latinoamericanos están en crisis. Entonces también, claro, pues, ahora Lula ha tenido y se ha visto forzado a hacer alianzas con el centro político. Lleva en su dupla a Geraldo Alckmin, que él era del Partido Socialdemócrata Brasileiro, pero todos sabemos que ese Partido Socialdemócrata Brasileiro no era algo así como lo que tenía las ideas de Fernando Henrique Cardoso incluso en los 90 o en los 60, estas ideas de transformación, sino que cada vez se van derechizando más y ya es un partido de centro derecha. Entonces lo que hace Lula de manera muy estratégica es generar esta dupla de tal manera de llegar hacia los votos del centro. Pero ya sabemos ya que, ya es sabido que el gobierno de Lula tampoco es un gobierno de características parecidas, por ejemplo, al de Hugo Chávez, o hiperexpansionistas en materia de gasto fiscal, sino por el contrario, el privilegio alianzas internacionales, la productividad, sí una expansión en gasto fiscal y gasto social, particularmente una expansión en materia educativa, en bienestar, etc. Pero también todo muy controlado. O sea, no eres una persona tan derrochadora y tan irresponsable en términos fiscales como se podría esperar. Entonces, ya la gente en Brasil sabe más bien a lo que se enfrenta, y por mucho que se utilicen de nuevo las fake news en contra de Lula, es altamente probable que estas no funcionen porque existe un respaldo de la experiencia ganada y de los éxitos de los gobiernos del PT. Javiera, no tenemos tanto tiempo como quisiéramos, ¿cierto? Obviamente te queremos dejar invitada para una nueva oportunidad, seguir comentando esto, pero no me quiero ir sin antes preguntarte por las agendas de estas nuevas izquierdas. Por ejemplo, tienen el medio ambiente como novedad muy fuertemente, la igualdad de género. ¿Qué es necesario que hagan estos gobiernos para que la igualdad de género no se quede solamente en un eslogan? Es muy interesante esa pregunta. Sí, acá este es el principal desafío. Una cosa es tener la política de la presencia, que serían como estos gabinetes paritarios, porque estamos hablando que son liderazgos masculinos. Estamos hablando de Gabriel Boric, estamos hablando de Luis Inácio Lula da Silva y estamos hablando de Gustavo Petro. O sea, son hombres, no es que llegue el feminismo, ¿ya? Yo soy de las líneas políticas que tú puedes tener una alianza perfectamente con los hombres, pero los hombres ya que se digan ser feministas, si no tienes feministas en el gobierno y personas conscientes o género conscientes, es difícil que se apliquen estas agendas. Sin embargo, las agendas deben plantear transformaciones estructurales más fuertes desde una perspectiva de las políticas públicas y ojalá anclar en los niveles más altos del Estado y del gobierno organismos que permitan transversalizar el género y desconcentrarlo a niveles también subnacionales. Eso es muy importante en las cadenas institucionales de género, ¿ya? Pero también las políticas tienen que tener un enfoque de género. Entonces, si yo voy a pensar el presupuesto de la nación, tengo que pensar cada uno de los programas de la nación con la perspectiva de género y con una meta específica. De hecho, experiencias hay en esto y es bien interesante lo que hizo Mercedes D'Alessandro en Argentina. Ella estaba encargada de la oficina de economía feminista en Argentina, en el Ministerio de Economía, y es muy importante que nosotros vayamos mirando estas herramientas, sobre todo porque los presupuestos con enfoque de género son precisamente instrumentos de gestión pública más avanzados que podemos adaptar en nuestras instituciones. Muchísimas gracias, Javiera. Ahí hay un desafío muy grande para toda América Latina. Esperamos poder volver a conversar contigo este tema tan interesante. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente.